La Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-162/2020, declaró la exequibilidad del decreto anteriormente explicado. El análisis de oficio de la Corte verificó que el decreto cumpliera con los requisitos formales y materiales señalados por la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional. Así, en el examen formal, se verificó que el decreto hubiese sido suscrito por el presidente y todos sus ministros en desarrollo del decreto que declaró el estado de excepción, que en este caso fue el 417 del 17 de marzo de 2020, y que se encontrase debidamente motivado. En el examen material se verificó que el decreto cumpliera con los principios que guían los estados de excepción. Entonces, la Corte encontró que este cumplía con los requisitos de finalidad, de conexidad material, tanto interna como externa, de motivación suficiente, de ausencia de arbitrariedad, de intangibilidad y de no contradicción específica. En cuanto a la incompatibilidad, la Corte estimó que la habilitación a las entidades estatales durante la vigencia del estado de emergencia para adicionar el valor de manera ilimitada de todos los contratos que se relacionaran con bienes, obras y servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia, es decir, el artículo 8, es incompatible con la regla del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 del 93, pues esta disposición prohíbe adicionar los contratos en más del 50% de su valor inicial, expresado en salarios mínimos. Asimismo, respecto a la autorización otorgada al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para adquirir bienes y servicios necesarios para mitigar la pandemia y sus efectos, sin aplicar la Ley 80 durante el estado de emergencia, es decir, el artículo 10, resulta evidentemente incompatible con dicho régimen general. Entonces, las medidas adoptadas en los artículos 8 y 10 del decreto contradicen la Ley 80. Sin embargo, el decreto expuso las razones suficientes por las cuales sus disposiciones son irreconciliables con el contexto del estado de excepción y por ende debe permitirse las adiciones del artículo 8 y la autorización al fondo rotatorio del artículo 10 para adelantar adquisiciones necesarias durante el término de vigencia del referido estado de excepción en aras de superar la crisis y mitigar la extensión de sus efectos. Por lo anterior, la Sala, en lo que se refiere al juicio de incompatibilidad, lo encuentra superado. Igualmente, estima que se cumplen con los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Como el decreto cumplió con todos los requisitos formales y materiales, fue declarado exequible.